y que necesitamos llegar al balance para que el balance nos una al uno. invita Y a en todo vivir en sentido, armonía, a vivir en coherencia entre lo que siento, pienso y lo va a que ser hago, así. Tenemos a que tener tener esas bondades de la energía masculina y esas bondades de la energía femenina para poder llegar a estar unidos en uno solo y tener ese balance que ocupamos no para de poder, género. sino el balance entre lo que era la fuerza femenina y la fuerza masculina, Entonces, nosotros que tenemos que mantenernos en balance y tenemos que tema discernir y y que ese nosotros tenemos la llave para poder salir de este antenas. juego. Y Estas esa llave antenas van a recibir esta energía y crean unas líneas imaginarias bajo tierra se que puedan balancear y puedan generar otra vez un nuevo ciclo de ¿verdad? abundancia. La fuerza masculina es la del control, la de la Ahora, estructura, la la serpiente era la sabiduría. eh, Esas culturas ancestrales brindaban ese tipo de ritos y cada uno le da un significado diferente. Bienvenidos, hoy tengo el gusto y el placer de contar con Ana González, quien es mentora espiritual y tiene su programa en las redes como Desde Adentro. Ahí pueden buscar su canal y otra información también. Anita, un gusto tenerte acá de nuevo. Gracias, Ariel, el gusto es mío. Muchas gracias por abrir una vez más las puertas de su canal y permitir que todos estos mensajes que nos regalan los maestros puedan llegar a muchísimas más personas y nos ayuden y puedan contribuir en tener un balance interior y una vida mejor. Gracias a usted, más bien. A ti, a ti. Bueno, y algo muy importante que tenemos que entender. Has recibido mensajes con respecto a esto que estamos a punto de entrar, así que me van a ver moverme porque tengo aquí a la perrita conmigo. Estoy de dog sitter, estoy cuidándola hoy. Así que estamos hablando del equinoccio, que es una equilibración energética. Podríamos llamarlo quizás entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo te han dicho a ti? ¿Qué te han explicado que es? Bueno, Ariel, para nadie es un secreto que estamos en momento de transición muy fuerte, muy fuerte, y esta semana se abriría ese espacio o se marca un momento importante. ¿Qué es un equinoccio? Un equinoccio, si lo vemos desde la parte de los astros, el sol se acomoda sobre el ecuador terrestre, que es la mitad de la Tierra, y por ende ambos hemisferios van a tener la misma cantidad de luz. Entonces, el día y la noche van a durar exactamente lo mismo. Eso es lo que ocurriría, digamos, a nivel de un aspecto de astrología, un aspecto científico o un aspecto palpable. Si nosotros lo queremos ver desde una perspectiva más espiritual y más de impacto personal, lo deberíamos de dividir como en tres áreas. Podríamos empezar por la parte terrenal. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte meramente terrenal? Me refiero a nuestro querido planeta Tierra, ¿verdad? Lo primero que va a ocurrir es que hay un equilibrio directo en el campo electromagnético de nuestra Tierra. Aquí se equilibra esa energía y va a haber una armonización de las energías que confluyen en el paso interno de la Tierra. Nosotros podríamos pensar o podemos ver que hay algunos lugares importantes en el planeta, como montes, lugares sagrados, las pirámides. En realidad son diferentes puntos que hay en nuestro planeta donde en este momento van a recibir esa energía, se van a recargar y van a calibrar la Tierra. Esto es lo que llamamos nosotros la energía electromagnética o la energía de Schumann. Eso es lo que ocurre dentro del planeta Tierra y se va a ver repercutido en la parte física y en la parte espiritual. A nivel de parte espiritual, ¿qué es lo que esto nos trae? Nos trae un equilibrio de polaridades, Ariel. Es un equilibrio entre lo que va a ser la luz, la oscuridad, un equilibrio entre lo femenino, lo masculino, un equilibrio entre los miedos y el amor. Es una alineación interior, una alineación, un renacimiento y es el momento para que los que han estado en este camino espiritual o estamos, podamos hacer esa pausa y tomar la decisión
de alinearnos una vez por todas y renacer con esta nueva fuerza interior que nos regala la raíz, la fuente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento? Deberíamos de estar pausando y tratando de recibir toda esta fuerza energética para poder dar ese salto a conectarme con esa energía o ese latido del planeta que está empezando a sentirse, ese latido universal, esa fuerza mayor, esa fuerza interior que es la que nos regala a nosotros el todo. El cuerpo físico va a sentir algunos cambios o algunas sensaciones, claro que sí. Al subir la energía electromagnética de la Tierra, lo que se llama resonancia Schumann, el cuerpo va a sentir esos picos altos de energía y vamos a sentir cansancio, vamos a tener ganas de no hacer nada, de quedarnos queditos. Y es realmente porque el cuerpo nos pide la posibilidad de tener ese reposo o tener ese descanso para interiorizar. Aceptar mi verdad o aceptar mi divinidad y empezar a hacer ese cambio a esa nueva energía que viene y que nos va a mover de ahora en adelante. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hacer respiraciones, necesito entender qué soy y de dónde vengo, aceptar que soy fuente, energía de una fuente principal, que tengo esa chispa divina. Necesitamos tomar muchísima agua, mucha, mucha agua y hacer esos tiempos de pausa, de respiración, de reflexión, de disfrutar la naturaleza, de unirme al todo. ¿Cómo me uno al todo? Escuchando el canto de un pájaro, disfrutando un amanecer, disfrutando la brisa, caminando y sintiendo los rayos del sol. Son cosas tan simples, Ariel, que me hacen entrar en esa fuerza interior que me une a todo lo que existe. Y en ese momento que nosotros logramos disfrutar y sentir esas otras cosas tan básicas que están a mi alrededor, nos unimos al uno. Y ahí es donde la fuerza interior se puede sentir y se va a ver en yo lo veo como un tubo transparente, como un tubo transparente que abre desde mi coronilla hasta los pies y la fuerza esa de la energía de la raíz, de la energía de la fuente, de la energía del universo, empieza a circular en mí y empieza a ayudarme en balance. Hablábamos de que es un momento donde hay un equilibrio de polaridades, ¿verdad? Hablamos luz, oscuridad, hablamos femenino y masculino. Luz y oscuridad creo que está de más hablarlo, ya se han dicho miles de veces. Lo que nosotros consideramos como luz son las emociones y los pensamientos muy, muy bonitos que me hacen sentir bien. Y lo que vemos como oscuridad son esos pensamientos o emociones que me bajan la vibración y me tienen en un estado de dormir, digámoslo así, que no me dejan sentir, no me dejan percibir. Creo que por ahí la mayoría ya lo hemos hablado un montón, pero en este momento es importante entender el balance entre la energía femenina y la energía masculina. Para esto vamos a ir un poco atrás, Ariel, y vamos a tratar de hacer un recuento, por lo menos dentro de las experiencias que yo he vivido, habrá muchas más, no las conozco todas, pero las que he podido vivir en los momentos de equinoccio y en los momentos de solsticio, que aunque son cosas diferentes, tienen un impacto energético similar. Vamos a hacer un recuento de momentos y tradiciones en lugares diferentes. Vamos a empezar por lo que ocurría con las civilizaciones mayas, las civilizaciones del norte de México y en un lugar específico que es Chichen Itzá. El estar ahí y poder ver cuando la luz entra sobre la parte principal de la pirámide, ilumina la escalinata y en esa escalinata se ve bajar la serpiente, es algo mágico e increíble. Yo estuve hace algunos años y ahí es donde usted entiende
que esas culturas ancestrales brindaban ese tipo de ritos y cada uno le da un significado diferente, una explicación diferente, pero tienen un punto en común. Porque, por ejemplo, para ellos, ¿qué significaba que la serpiente bajara? La serpiente era la sabiduría. Entonces era abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que la conciencia mayor, la fuerza divina, la energía de la fuente, como lo queramos ver, bajara y nosotros nos inundáramos de esa fuerza para poder tener mayor conciencia y poder vivir mejor, conectados a esa fuente de energía principal. Si nos vamos hacia América del Sur, llegamos a las culturas andinas y nos vamos a ir meramente a los incas y vamos a ver lo que ocurre en Machu Picchu, en los diferentes lugares que hay ceremoniales y donde en estos momentos importantes de un equinoccio podemos ver una piedra que está como en el templo del sol, esa piedra donde se ilumina, vemos atrás otra figura exactamente igual, 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 igual. Y esa es una montaña, que es la montaña sagrada. Y aquí ellos lo explican con dos de sus dioses, que es Inti, que es el dios del sol, y la Pachamama, que es la tierra. ¿Cuál es la explicación que ellos le dan a este momento? Es el momento en que entre esa energía masculina y esa energía femenina se unen, pero la energía femenina es a la que ellos le dan preponderancia en ese momento, porque el sol, que es la masculina, siempre va a estar ahí. Pero aquí la energía femenina tiene que abrirse, tiene que recibir. ¿Para qué? Para crear abundancia. En aquellos tiempos quizás se reflejaba más en lo que era la abundancia de nuestra madre tierra en el sentido de frutos, ¿verdad? Entonces era el momento para agradecer, se llevaba todo lo que habíamos recibido de la tierra y se pedía que eso se multiplicara, que fuéramos abundantes en semilla, en alimento. Pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva más espiritual, lo podemos ver como que es el momento en que la fuerza femenina, que es la fuerza creadora, que es la bondad, que es la dulzura, que es la ternura, ¿verdad? La fuerza masculina es la del control, la de la estructura, la de la valentía, se pueda unir se puedan balancear y puedan generar otra vez un nuevo ciclo de abundancia. Entonces vemos que ahí estamos hablando de un equilibrio y es un equilibrio de energías. Si nos vamos al otro lado, podemos encontrar la parte de Stonehenge. Ahí cada una de esas piedras tiene una ubicación específica y en los momentos de solsticios o equinoccios se iluminan, tienen toda una explicación y todos los rituales que se hacían miles de años atrás. Quizás ahora para la mayoría de nosotros es algo más turístico y más de disfrutar cómo pasa la luz a través de esas estructuras que no se logra entender cómo y por qué se pusieron ahí, pero la fuerza energética que se siente en ese lugar es increíble. Y después de ahí podríamos pasar también a lo que es la isla de Pascua, a lo que es la pirámide de Giza, que son como estos puntos que le decía Ariel, que son los que son como antenas. Estas antenas van a recibir esta energía y crean unas líneas imaginarias bajo tierra, que son las que logran poner el balance o darle la fuerza electromagnética que necesitamos para ir acomodando y que la Tierra no vaya a perder tanto los polos, que es lo que se han estado moviendo. El Eso es eje, lo digamos. el eje, exactamente. Eso es lo que ocurre a nivel de percepción, planeta como tal, como madre tierra, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de 3 aristas, lo que es el planeta como tal, lo que es la parte espiritual y lo que viene siendo nuestra parte interior. Okey, nosotros no tenemos control sobre la parte planeta, ni tenemos, control realmente sobre la parte espiritual, si no nos abrimos. O sea, tenemos que abrir la mente, abrir el corazón y empezar a recordar qué somos.
qué somos. Y a partir de ahí recibir esa energía que va a reactivar o a potencializar esa fuerza interior o esa chispa divina que habita acá, que habita en el corazón y no acá. Y a través de esa energía que yo tengo en el corazón, voy a empezar a experimentar cosas diferentes, Ariel. Esto no es para convencer, es para sentir. Si yo no logro abrir ese corazón, yo no voy a lograr sentir, vivir y disfrutar de estas experiencias que me regala esta fuerza interior, porque de eso se trata este juego de la vida. Nosotros vamos a venir una y otra vez hasta que no nos abramos y entendamos cómo es este sistema y que nosotros tenemos la llave para poder salir de este juego. Y esa llave se encuentra acá, se encuentra en el corazón. O sea, está sentando las bases de estos cambios tan impresionantes que estamos teniendo, porque no es que los está teniendo el planeta es electromagnético y acordémonos que nosotros fuimos, según nos dice la Biblia, creados a través, creados con material del planeta. O sea, somos como un planeta móvil, cada uno de nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso no es que sucede, es que nos está a ver, sucediendo. Esto quiere decir que todos los cambios que están sucediendo afuera, insisto en esto, como están sucediendo adentro, voy a empezar a ver las cosas diferente, a sentir las cosas diferente, a percibir más cosas y también por eso deberíamos de ser un poco más selectivos con respecto a quién vemos, a quién escuchamos, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Háblanos un poquito de eso, por favor. Si lo vemos bíblicamente, llegarán muchos falsos profetas y veremos muchas cosas que nos van a confundir. Y realmente, Ariel, en este proceso va a haber una lucha de la luz y la sombra. Nosotros tenemos que sentir, por eso se trata de sentir, no de oír ni de convencerme lo que diga A, B o C, porque en este proceso nos van a dejar ver lo que ellos quieren que nosotros veamos y nos van a confundir un poco. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en balance y tenemos que discernir y ese discernimiento nos lo va a regalar la sabiduría interior o la sabiduría divina. Entonces, veremos muchas cosas en redes, en medios, van a llegar momentos donde quizás nos generen una crisis que no es tan real, pero la invitación es a mantener la calma y a no tener miedo. Si nosotros logramos dejar el miedo fuera y entender que es un proceso de transición, que es beneficioso y que podemos nosotros manejarlo desde nuestra propia fuerza interior, vamos a pausar y a tener la capacidad de ver qué es real y qué no es real. Y empezar a sentir un poco más hasta poder disfrutar de esa energía que se vivió en el inicio de los tiempos y que nos invita a vivir en armonía, a vivir en coherencia entre lo que siento, pienso y lo que hago, a estar más en comunidad y a volver a ese origen donde la energía femenina, y no me refiero en este caso, Ariel, a hombre y mujer como vehículo físico, sino a energías como tal, cada uno traía una función diferente. Si nosotros veíamos el hombre salía a cazar, tenía toda la estrategia de cómo iba a atacar para poder traer esa presa de alimentos, tenía la valentía y la fortaleza de salir en la noche a poner. ¿Y qué Las pasaba? trampas y todo esto, Las claro. trampas, exacto. ¿Y qué pasaba mientras tanto en aldea, donde se vivía en comunidad? Ahí estaban las mujeres con cariño, con cantos, a través de historias, enseñando a sus hijos a las diferentes labores que a futuro iban a tener que desarrollar, tanto las niñas como los niños. Entonces ahí vemos el balance, y lo digo no de género, no, no de género, sino el balance entre lo que era la fuerza femenina y la fuerza masculina, que en algunos momentos necesitamos tener las dos.
Y realmente va a ser así, tenemos que tener esas bondades de la energía masculina y esas bondades de la energía femenina para poder llegar a estar unidos en uno solo y tener ese balance que ocupamos para poder fluir. Entonces, si nosotros vemos la importancia de las dualidades que se dan en este plano, ¿verdad? Vamos a comprender que este plano es un plano dual y que necesitamos llegar al balance para que el balance nos una al uno. Y en todo sentido, como lo decíamos al inicio, luz, oscuridad, energía femenina, energía masculina, el balance entre el miedo y el amor, en todo, en todo. Entonces, si nosotros empezamos por ser conscientes de que este es un juego, y que en este juego nos han hecho venir y venir y venir, porque hay un controlador o una fuerza que nos hace ver la realidad como ellos quieren que se vea. Si nosotros somos conscientes de esto, simplemente nos soltamos y decidimos vivir esta vida bajo nuestra propia realidad, bajo nuestras propias reglas, pero con la fuerza interior que pertenece a la fuente. O sea, volver a nosotros mismos, ponernos Es más atención a nosotros. lo Dinos, primero dinos. lo primero es recordar quién, qué y quiénes somos. ¿Qué somos? Energía de esa fuente principal. ¿Y quiénes somos? Somos un pedacito de la fuente disfrutando y experimentando en un cuerpo físico. Cuando logro entender eso y aceptar que soy energía divina, empiezo a escucharme y a verme para que esas acciones tengan congruencia y ser coherente con mis acciones. Un punto importante que me gustaría que nos dieras tu parecer. Hay personas que en estos momentos no han encontrado su tribu por diferentes motivos. Quizás han intentado en varias y no se sienten a gusto. ¿Qué puede hacer una persona en este caso? Ay, Ariel, qué curioso. Yo creo que los que más han indagado y más en proceso de despertar están, siempre se van a sentir como solos y aparte, porque llevan la vida de otra perspectiva. Y aquí lo importante de decirle a esas personas es que no están solos y no van al revés. Al contrario, han tenido la fortaleza de enfrentarse al sistema y el trabajo es individual. Podemos escuchar a un guía, podemos escuchar algo en redes, podemos tener una persona que te acompañe un poco, un coach, pero el trabajo es individual. Entonces no se preocupe si no ha encontrado su tribu, lo que tiene que encontrar es esa fuerza interior que te va a hacer estar pleno y feliz. Y después de que ya logres eso, vas a empezar a atraer energías que están vibrando igual que tú y que ya están plenas y se van a ir acercando para acompañarse un poco en el camino. Pero el trabajo es personal, es individual, no necesitamos sentirnos cómodos con una tribu. Yo creo que cuando ya nos reencontremos, vamos a estar empezando ese nuevo proceso que va a tener que ser más en comuna, pero que también se puede hacer desde la soledad. Y pasa algo también muy curioso. En algunos casos, las personas que somos tan diferentes como para calzar en algo ya prehecho, por decirlo de alguna manera, a lo que nos corresponde es crear nuestra propia tribu. Yo, Ariel, diría que lo más importante o el consejo que les puedo dar es despojarse de cualquier máscara y aceptarse tal cual es y Ujú. vivir bajo su propia autenticidad. Cuando Claro, somos auténticos, no nos importa nada. Lo que digan afuera no nos va a afectar. no nos Y mueve. con tal, ajá, vivimos con tal plenitud porque lo que es lo que hay y lo que hay es lo que proyectas. Entonces ahí empieza a haber una congruencia muy fuerte entre mi ser, mis pensamientos y mis acciones. Y las cosas empiezan a desarrollarse de una forma tan linda y tan plena que nada, absolutamente nada de lo que esté en el exterior me va a afectar. Entonces nosotros ahí vamos a empezar a ver gente que piensa, siente y vive en coherencia. Y esa gente que piensa, siente y vive en coherencia va a encontrar esos otros que también están pensando y sintiendo y viviendo en coherencia y se empiezan a acercar un poquito, un poquito, un poquito.
y después decidirán si se acompañan parte del camino y luego siguen su camino o si quieren unirse en tribu y caminar en conjunto. Pero al encontrar esa paz y esa armonía, ya no necesitas una tribu. Nos damos cuenta que la tribu va por dentro, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora, ¿cómo llego a sintonizar? Porque nos hablabas de coherencia y a veces no es como tan sencillo el tema. ¿Cómo busco mi coherencia personal? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver las cosas hacia afuera. Eso de mirar hacia adentro, como que es un poquito novedoso, ¿no? Creo que no es difícil, Ariel. Lo que pasa es que nos han frenado, nos han puesto muchísimas cosas o mucho ruido para que nos perdamos en ese proceso. Pero cuando nosotros logramos destinar algunos minutos al día para simplemente sentarme a pensar, por ejemplo, en la mañana, ¿qué voy a hacer yo el día de hoy? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo. No, ¿qué es lo que me toca? Si hay que ir a una iglesia o si me toca almorzar con un grupo de amistades o familiares porque me toca, no. Es empezar el día y decir, ¿qué quiero yo hoy? ¿Cómo voy a invertir yo mi tiempo? Ahí me estoy conociendo y estoy decidiendo por mis pensamientos y convicciones y decido hacer lo que yo quiero hacer por, ahí es donde hablamos coherencia. Y ahí es donde hablamos que empiezo a mantener mi fortaleza y mi libertad. Porque al final, si yo decido ir a ese almuerzo, es porque sé que lo quiero hacer y porque lo voy a disfrutar. Pero si yo sé que me voy a sentir incómoda, o que yo digo, ¿para qué? Sinceramente no vale la pena, elijo no ir, así hablen o digan lo que digan, elijo no ir. Es por mi paz y para ser coherente con lo que yo siento y pienso y hago. En las tardes, tardes, noches, a mí lo que me funciona un montón es ver el atardecer, esté donde esté, desde el balcón de mi casa hasta en la playa, que ese es increíblemente mágico, pero no siempre se puede estar en la playa ni todos tienen la oportunidad. Entonces, si estoy desde el balcón de mi casa, que dichosamente me llega de frente, veo caer el sol, si estoy en un lugar o en un momento de trabajo o de viaje y no tengo un atardecer presente, simplemente yo sé a la hora que el sol se va a acostar, siento donde va bajando la energía, pongo música donde sienta el mar, que es lo que a mí me abre mis sentidos y hago ese ambiente para poder yo bajar mis revoluciones y simplemente sentir ese momento especial. Es simplemente acallar la mente, ahí ya usted desde adentro empieza a escuchar y usted empieza a escuchar, bueno, ¿cómo fue mi día? ¿Por qué me enojé por tal razón? Uy, qué bien, me felicito. Me dijeron esto y esto y esto y a mí no me afectó. Eso quiere decir que ya estoy controlando mis emociones. O me felicitaron por A, B, C y D y lo sentí bonito, pero el ego no me ganó. Entonces es esa pausa donde podés ir entendiendo lo que soy, lo que sentí, lo que viví y lo que hice durante el día. Y al final hacer un balance y decir, ok, mi día lo viví en coherencia. Disfruté este día entre lo que siento y pienso y hago. O tuve que cederle al sistema y cederle a otros y al final entre lo que siento y pienso no fue coherente con las acciones que tuve que hacer. Eso es simple, pero creo que nunca nos lo explicaron ni nos han regalado el tiempo para vivirlo y sentirlo, sino que al final llego y quiero oír noticias, quiero ver qué pasó, entro a ver las redes, me pierdo entre las redes. eh, Al final no está mal el tema de tecnología, Ariel, porque si lo usamos de una forma positiva puede ser una herramienta, pero entonces es pausar y decir, ¿qué quiero escuchar? ¿Qué quiero ver? ¿Y cuánto tiempo voy a invertir para estar ahí? ¿Verdad? Entonces, es ir buscándole el balance a cada una de las acciones que yo tengo en mi día a día. Al principio costará, sí, va a costar un poco. Sí va a costar porque no estamos acostumbrados a eso, no nos lo enseñamos, no nos lo enseñaron y tampoco lo entendemos el por qué o el para qué. Pero cuando empezamos a interiorizarlo, ya se hace simplemente en automático. Usted se despierta y usted ya agradece
por estar de nuevo aquí, por escuchar los pajaritos que llegan a tu ventana, por ver esos rayos de luz y digo, ¿cómo quiero vivir hoy mi día? Mi día va a ser esto y esto y esto, pero es lo que yo quiero. Y para los que me digan, bueno, pero ¿qué hago si no quiero ir a trabajar porque ese trabajo me incomoda y tengo que ir así o sí? Muy triste, hay que ir porque se necesita, ¿verdad? Pero entonces no se quede solo con ir, quédese con buscar cómo cierra ese ciclo y cómo busca algo que lo llene y que usted amanezca y diga, qué emoción, hoy voy a ir a recibir gente y voy a hacer esto y voy a estar contento por esto y esto y esto. Entonces, ¿quién es el responsable de mi día y quién es el responsable de mi destino? Mis pensamientos y mis acciones en coherencia. Bueno, eso me pone a pensar también que es un tiempo, que lo vengo diciendo desde hace meses, es un tiempo en el que nos vamos a estar saliendo de algunos lugares, dejando, retrayéndonos de algunas personas y tal. Vamos a dejar de estar en la vida de algunas personas y otras personas van a estar dejando de estar en la nuestra también, y es parte de todo este proceso que estamos viviendo. Buscar este momento especial del día, como bien nos dices, que nos va a nutrir espiritual o energéticamente, y disfrutarlo. Eso yo creo que es absolutamente, absolutamente fundamental. También quería preguntarte, ¿qué información te han dado de nuestros hermanos mayores, de los extraterrestres? Es un tiempo, a mí se me ha indicado que los vamos a ver más, que vamos a tener mayor contacto con ellos. Con ellos, cuéntanos, por favor. Ariel, ellos entraron a esta esfera nuestra, a nuestro plano, ellos están muy cerca, entraron desde febrero del 25, cuando se dio la alineación planetaria. Esa alineación planetaria de 7 planetas representan 7 razas interestelares, que son las que están por acá cerca. Y no hay que tener miedo, ellos no van a intervenir, ellos están por acá por el proceso que estamos teniendo y por todo lo que viene. Algunos han estado haciendo pruebas científicas, están llevando material para entender lo que nosotros tenemos, otros están con planetas a punto de extinción, entonces también quieren entender cómo vivimos nosotros, porque esta se podría convertir a futuro una casa para otras razas. Para nadie es un secreto que si estamos en momentos de tribulación, en momentos de cambio, ellos están aquí, son amigos, siempre han estado, van, vienen, ahorita están todos como muy al pendiente y también pienso yo, aunque ellos dicen que no pueden intervenir, pienso yo que podrían colaborarnos un poco y intervenir un poco en algunas cosas más ¿verdad? Más no políticas. Entonces, sí, sí van a poder apoyarnos, van a poder dar contención. Muchas veces vemos cosas que uno cree que son malas, pero son buenas. El otro día me decía el Sirius que los temblores, la liberación de energía, la explosión de algunos volcanes se tiene que ir haciendo y se tiene que ir haciendo controlada porque si no el planeta explotaría. Y en ese tipo de cosas básicas es lo que ellos podrían intervenir con su tecnología para colaborarnos. Pero el trabajo de mantener nuestra propia casa, el mantener esta especie humana como especie sin que se llegue a un final de era como ya ha ocurrido, el trabajo es nuestro. Y yo sí tengo esperanza y si vemos lo que ocurrió alrededor, pero también, Ariel, el sentir de la población es diferente. Sí creo que esta vez hay mucha más gente despierta y vamos a tener un punto y seguido y no un punto y no un punto y final en esta historia. El clímax está llegando, sí está llegando, luego vamos a empezar a descender, a descender, a descender, hasta tocar otra vez la realidad que nos toca entender para hacer ese cambio y para reiniciar con un planeta y con una humanidad más despierta, más conectada a la fuente, que es lo que estamos viviendo en este momento. Ellos están ahí, sí, están ahí, tenemos que tener cuidado
porque ya están empezando a aceptarlo, las grandes esferas, y creo que nos van a querer mostrar cosas que no son y nos van a atemorizar con la llegada de ellos, pero no vienen a invadirnos, simplemente van a estar ahí dispuestos a colaborar y a convivir con nosotros. Anita, podríamos decir que el orden o el caos es primero y el orden después, porque vivimos un tiempo, yo diría que de bastante caos. Bueno, Ariel, es tan simple como ver la historia, o no solo la historia de la humanidad, sino la historia personal. Yo creo que cada uno de nosotros, no solo en esta, sino en las vidas anteriores, los que hemos tenido la oportunidad de recordar, sabemos que siempre hay un punto de inflexión donde se toca fondo o la noche más oscura del alma donde el caos es tal que ahí sí tengo que decir, ok, freno, pauso y qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo y qué quiero yo para mí y hacia dónde voy. Entonces, en este momento está empezando esa noche oscura del alma, su parte más crítica, porque empezó hace un tiempito atrás, ¿verdad? La noche oscura del alma de toda la humanidad como historia humana, pero creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener no una, sino varias noches oscuras del alma que nos hacen reflexionar y nos hacen pausar. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Sí, que vendrán cosas más fuertes, sí. La verdad, a mí no me gusta tanto ver hacia adelante porque el tiempo se puede vislumbrar hacia adelante, pero para mí el futuro no existe, ni el pasado. Nosotros vivimos en el presente. Esto que estamos conversando ahorita, más tarde o mañana ya es pasado. Y lo que dijimos que podríamos vislumbrar para mañana, ya mañana tampoco existe, porque estamos viviéndolo en el presente. Entonces, sí, sí se vislumbran un poco más de caos, pero como simplemente se vislumbra, nosotros tenemos la capacidad y la fuerza para dar contención a esos episodios y poder que ese caos sea el mínimo, no solo para mí, sino para el que está cerca y para la humanidad. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva y entendemos la responsabilidad personal de poder tener bien este cuerpo físico, de poder tener bien mi metro cuadrado donde vivo, voy a empezar a impactar y esa energía se va a empezar a expandir y lo que viene más adelante, que se vislumbra un poco negativo, va a ser menos fuerte de pasar. Y entonces vamos a reiniciar otra, otra época, otro tiempo muy diferente, pero es bonito. Lo que viene en realidad, si lo entendemos, es un periodo caótico, pero después va a venir muchísima abundancia espiritual y también material. Nos estás diciendo algo sumamente importante porque mi percepción es fundamental. ¿A dónde estoy poniendo mi enfoque? Y esa es responsabilidad absolutamente mía. Inclusive volvemos a lo mismo, a quién escucho, a quién veo, a quiénes tengo a mi alrededor. Eso es fundamental también en unos tiempos tan peculiares y tan importantes como los que estamos viviendo el día de hoy. El velo energético, por decirlo de alguna manera, está un poquito ralito. Yo me atrevería a preguntarte, ¿eso quiere decir que nuestras clarividencias se van a abrir más, se van a despertar más, nos estamos despertando mucho más a lo sutil? Si es así, ¿cómo debo de prepararme para que las cosas no me tomen de golpe, de sorpresa, sino para fluir y soltar? Ariel, todos, absolutamente todos, todos, todos tenemos la capacidad de ver y sentir más allá de los cinco sentidos. El maestro de maestros, el hermano mayor, lo deja muy claro en sus parábolas y también en las bienaventuranzas que nos regaló en el Sermón del Monte. Y él dice, el que tiene oídos, que oiga. Eso significa el poder escuchar esa voz interior y poder despertar. Si yo logro llegar y alcanzar la verdad, que es mi verdad, cada quien la va a interiorizar y va a poder sentir y vivir, pero mi verdad, ¿cuál es? Mi verdad es que si
estoy unida a esa fuente de poder universal, que si le abrí esa puerta que está ahí en la cámara secreta del corazón, voy a sentir y voy a vivir la vida con otros ojos, vamos a empezar a experimentar cosas que quizás antes no veíamos, pero no hay que tener miedo, es normal. O sea, y creo que todos, absolutamente todos, han experimentado de una u otra forma una corazonada, han tenido una premonición que uno dice, no, no tengo que ir por ahí, y usted dice, uy, ves, lo sabía. O sea, son cosas tan básicas que creo que todos la han experimentado, solo que no lo entienden o no lo aceptan y no le buscan la razón o el porqué a eso. Pero nosotros tenemos absolutamente todas las respuestas adentro y tenemos la capacidad de ver y oír con los ojos del alma, que fue lo que nos vino a enseñar el maestro de maestros. Él nos decía, el reino de los cielos está adentro. El reino, ¿cuál es el reino? Es la chispa divina o esa fuerza interior. ¿Y por qué cielos? Porque son diferentes niveles de conciencia y dependiendo de mi apertura, de mi permiso y de mi conciencia, así va a ser el nivel en el que yo voy a vivir. En un cielo más pequeño, más básico, como es esta dimensión de dualidad, o en el cielo superior, donde ya no hay dualidad y vivo en el todo. Va a depender de nosotros y de cada uno el poder escalar cada uno de esos cielos, escuchar y oír con los ojos del alma. Necesariamente no todo lo que escuchamos viene de nuestra propia cosecha, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ubico quién me está hablando? ¿De dónde me viene una idea? Uy, esa es una respuesta, Ariel, que muchos años la busqué. Y a la conclusión que llegué, y les voy a hablar desde mi experiencia, cuando usted está en un diálogo interior, porque es lo que muchas veces ocurre, usted hace pregunta, respuesta, y yo quiero estar 100% segura que eso viene desde la fuente divina y no desde mi mente o no algo impuesto, se siente acá. Usted siente una fuerza diferente y una corazonada que te dice, uno lo siente. Ve, algo tan simple como que, y voy a dar un ejemplo que a veces es feo hablar de uno, pero es un ejemplo que viví anteayer. Llego, entro a la ducha, estaba sola, andaba de paseo, era un hotel, y yo dije, híjole, y voy a traer el teléfono porque sentí, o sea, visualicé, vi una visión como que me caí, me golpeé, y yo, ¿cómo aviso? Y de un pronto a otro digo yo, no, Ana, pause, ¿qué fue esto? Y yo dije, no, no lo sentí, no me generó, eh, eh, cuando es real, lo sentís en el corazón. Cuando no es real, es de la mente o es impuesto o es algo negativo que te está molestando, uno no siente esa vibración acá adentro. Entonces ahí decís, ok, chao pensamiento, pasa, siguiente, no, esto no es real o no lo puedo aceptar dentro de mí porque no está en mí, es algo de afuera. Igual sucede, Ariel, cuando estás escuchando un podcast o vas a algún lugar y alguien está hablando, usted tiene que pausar y sentirlo. Si yo lo siento acá y me siento súper movida, es esa energía interior que uno dice, wow, eso viene realmente desde más allá. Como que Es te llega. Me llega y me genera esa emoción. Puede que me genere paz, pero puede también que me genere un poco de incomodidad y no significa que no venga del bien, pero me genera incomodidad porque me está haciendo reaccionar y me está haciendo replantear muchas cosas, pero está resonando aquí y no aquí. Entonces, la clave es sentirlo y sentirlo dentro. Si lo sentís ahí en el corazón, es una información a la que le tengo que prestar atención. Atrevámonos a preguntar o a preguntarnos. Utilicemos el cuerpo como sensor. Eso estoy enseñándole yo a mi tribu de luz, que meditamos prácticamente todas las noches. El cuerpo es nuestro, pero es un transporte muy sofisticado que tenemos, que en determinado momento puede que ya no lo utilicemos más si nos salimos de él. Pero, y nos podemos salir de muchas formas, indudablemente, pero utilicémoslo como sensor. Dinos, Anita. Eso es bien bonito cuando se aprende
a meditar o a viajar o a pasear. Yo digo que meditar es sacar el alma a pasear. Y hay días en los que uno no quiere moverse físicamente y quizás es porque justamente el cuerpo te está pidiendo eso, Ariel, y uno logra pasar un 50% de su día fuera del cuerpo paseando. Entonces ahí es donde uno entiende que existen otras realidades, que existen otras líneas paralelas de este tiempo y que nosotros somos los que podemos activarlas para poder ir a pasear y sacar esa alma que es la parte energética nuestra, no este vehículo. El vehículo se puede quedar acá o podemos estar en una actividad y usted puede estar con la cabeza en otro lado. Es porque tu alma anda paseando. No es tan difícil realmente. La verdad que no, pero como todo tenemos que ir viendo cómo vamos calzando cada cosa en su lugar, que para eso estamos aquí. La pura verdad es esa, para eso estamos aquí. Anita, quisiera preguntarte, ¿hay algún otro mensaje de los que te dieron, algún otro tema que no tratamos que sería conveniente dar el día de hoy? Hay mucha información, Ariel, importante, pero lo más importante para cada uno de nosotros es darle el lugar a esa fuente, darle lugar al universo, darle lugar a Dios, como lo quieran llamar. Yo no tengo ningún problema en llamarlo Padre. Cuando yo le doy ese lugar al Padre y acepto al Padre en mí y entiendo que el hermano mayor Jesús nos dejó plasmado el camino, nosotros podemos interiorizar y seguir este camino espiritual, este camino de luz de una manera muy fácil. Quizás más adelante podamos ver los discursos del hermano mayor, como te decía, el Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas y las parábolas, como un camino iniciático del alma para entender lo fácil y lo simple que es poder alcanzar todas esas virtudes que él tuvo en su paso por esta tierra, conectado con la divinidad. Que se dice, digámoslo así, se dice con mucha facilidad, pero tiene una profundidad increíble lo que acabas de decir, porque venía con fines, planes y propósitos muy particulares y peculiares, pero no podemos decir que solo él, nosotros tenemos los nuestros y de camino vamos ubicando cada uno de ellos y vamos fluyendo en el mejor de los casos, en algunos momentos con más facilidad, en otros con menos, en cada uno de ellos precisamente, porque somos muchas cosas indudablemente a la vez. Te dejo para que te despidas y que nos digas, por favor, a dónde ubicamos tu material. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por abrir las puertas una vez más. Nosotros como equipo desde adentro tenemos redes sociales desde adentro CR en Facebook y en Instagram, desde adentro CR, el canal de YouTube y la página web desde adentrocr.com, donde hay diferentes materiales. Ahí están los dos libros. Nada más tienen que hacer el ingreso y inscribirse para estar dentro de la plataforma y acceder a toda esa información. Y antes de irme, quiero dar una frase que hace algún tiempito, creo que hace unos 2 años, cuando estaba empezando el conflicto de Ucrania, me dijo uno de los maestros, y dice que el poder de este planeta o de esta tierra no está en manos de los hombres poderosos del mundo, está en manos de nosotros, de los que despierten el poder interior que nos une a la fuente. Ese es el mensaje final que les quiero compartir hoy, para que usted que está ahí escuchándonos trabaje por despertar ese poder interior y pueda vivir en plenitud. Muchísimas gracias, Anita. Un placer haberte tenido acá. Gracias por acompañarnos para compartir el mensaje que te dieron. Y ya sabemos que parte de la fuente somos cada uno de nosotros. La tarea le corresponde unipersonalmente a cada quien. Gracias por haberme acompañado y gracias también a todos ustedes por estar acá con nosotros en la parte más espiritual del equinoccio. Suscríbase, dé like, active la campanita. Se vale preguntar y se vale también darnos ideas para otros programas. Anita, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos ustedes. Hasta la próxima.